Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a mis amigos de la Asociación de Naciones y Grifos. Hay una vieja relación. Y bueno, el tema que el profesor Manacabo ha hecho me va a liberar de buena parte de mi exposición, lo que me va a permitir el énfasis en algunos conceptos. Yo quisiera empezar por donde él terminó. Yo creo que el hidrógeno es la fórmula que el mundo está desarrollando. El hidrógeno azul, para empezar. Existe una fuerte inversión en hidrógeno azul con aras a que luego le abra el camino al hidrógeno verde. Y es en realidad la fórmula que él ha hablado en palabras sencillas, pero en el fondo estamos hablando de un combustible que es las reservas más grandes del mundo. Hidrógeno hay en todas partes. ¿Y por qué he dicho hidrógeno azul? Porque el hidrógeno azul descansa en toda la infraestructura de la industria de hidrocarburos. Entonces, el Perú tiene que saber aprovechar la ventaja de su infraestructura de hidrocarburos para poder competir con países como Chile, que no tiene esa infraestructura, que no tiene esa ventaja, y poder llegar a despegar el 2030 hasta el 2050 siendo exportadores de hidrógeno. Esto es muy importante porque yo siento que, aunque hay una ley, nos está faltando identificar socios estratégicos, que ya los tiene Chile, que ya los tiene Brasil, y acaba de cerrar Colombia acuerdos. Eso es muy importante, porque eso hace que el Perú tenga una oportunidad que sabe aprovechar y que nos permite, evidentemente, reconocer que el ahorro interno no es suficiente para asegurar el crecimiento del país. Necesitamos saber tratar con el capital extranjero. Y el tema es, la Constitución del año 93 tiene un mérito porque es la primera Constitución que, sin decirlo expresamente, lo diseña. Reconocer que el capitalismo es el modelo que prima en el mundo y que la tarea de los políticos es humanizarlo, pero ya reconocer que el muro de Berlín cayó. Lamentablemente todavía en el Perú tenemos presencia de discursos anacrónicos, pero están totalmente fuera de la realidad, descontextualizados. Y eso es importante subrayarlo. Pero bueno, la política de Estado debe centrarse en lo que a nivel de Naciones Unidas se llama las tres columnas, que son la capacidad de sobrevivencia o de respuesta, o de resiliencia mejor, de los estados, de los países. Seguridad alimentaria, que hoy en el Perú está golpeada, muy golpeada. Seguridad hídrica, también tenemos en Piura y en el norte un problema gravísimo. Paradójicamente, y es bueno decirlo, Dios es peruano, porque se dice que en el 65% de Poechos está enterrado otro Yanacocha. O sea, el problema de la colmatación de Poechos hace que ese barro sea puro oro. Ahora, no se inquieten porque ya hay quienes han hecho denuncio. Es increíble que el Estado no haya declarado intangible esas zonas y resulta que hay peruanos que son titulares del denuncio del oro de Poechos. Pero el Estado tiene la herramienta regulatoria para condicionar esa explotación a que se logre la descolmatación de Poechos, que sería extraordinariamente importante porque el problema del agua en el norte es muy severo, muy grave. Y digo esto porque esta información ya se conoce hace buen tiempo y es necesario trabajar la respuesta. No tiene sentido que la Junta de Usuarios del Agua de Piura lidere una propuesta porque no tiene la competencia jurídica para eso. La Junta de Usuarios tiene una participación, pero la titularidad de esto tiene que ver con el Estado. Y esto es algo importante. Y yo estoy de acuerdo con el profesor en el sentido de que el Estado tiene que ser eficiente, transparente, meritocrático, confiable. De lo contrario, la empresa privada no camina al mismo ritmo que es tener un socio y un aliado. Pero para eso hay que cambiar la actitud.
Yo no puedo venir aquí al escenario a decirles que ustedes están concertando precios. Es una afirmación alegre, durísima. Tengo que venir a decirles, hay que construir una alianza estratégica para que el Perú siga siendo el Perú que todos queremos, porque tenemos hijos y algún día tendremos nietos. Y ellos merecen todo de nosotros, pero no podemos tratarnos de esa manera entre peruanos. Y esto quiero decirlo enfáticamente. Otro tema importante que marca el cambio de paradigma a nivel global es la diversificación de la matriz energética. Pero esa diversificación de la matriz energética no es fácil y está inmersa en una serie de problemas, algunos ya han sido mencionados. Yo quisiera subrayar uno que para mí es muy importante, que es el reconocer con humildad que somos un país periférico. Y si no hacemos nuestro trabajo para entrar con fuerza al campo de la ciencia y la tecnología, vamos a corroborar la frase del maestro Basadre de ser un país de oportunidades perdidas. Y por eso muchos de nuestros hijos estudian en el extranjero. Y ese es un tema complicado para el Perú, porque tenemos que lograr que esos reales y verdaderos embajadores del Perú tengan un pie en su tierra, para desde donde se encuentren nos ayuden en la hoja de ruta del desarrollo del país. Es irrealista pensar que vuelva completamente, pero necesitamos embajadores menos frívolos, embajadores más comprometidos con la agenda del desarrollo del país. Y el mérito de la globalización es que nunca se van del todo, porque en unas cuantas horas están de nuevo en Lima. Y nos hablamos, es muy gracioso ver a la mamacha, a la señora campesina, agarrar su celular y hablar con su nieto que puede estar en Princeton o puede estar en Harvard. Es así de maravilloso el mundo hoy. Y por eso el Perú tiene que apostar en ciencia y tecnología, y ahí es fundamental una alianza público-privada. Rescatar la beca 18, que lamentablemente en la gestión del señor Castillo, por una supuesta lógica de ahorro, quitaron a la Pacífico, quitaron a la Católica, quitaron a las universidades de mayor nivel porque decían que eran más caras y que todos vayan a la Bahía, no es justo. Pues. Hay que hacer un esfuerzo para, de nuevo, y quiero decirles el comentario de una persona joven que me llamó mucho la atención, el fenómeno social que genera un estudiante muy humilde cuando entra a una promoción de la Pacífico. Le cambia la manera de pensar a los 80 integrantes de la promoción, y él se vuelve, aunque parezca mentira, el increído por todos, porque les abre el mundo, porque muestra que el Perú es de todas las sangres. Entonces, este es un tema bien importante. La ciencia y la tecnología son nuestra llave para conectarnos al mundo y no seguir como meros proveedores de materias primas, porque esas materias primas cada vez van a valer menos, porque estamos en la era del conocimiento. Entonces, hay que trabajar la mitigación y la adaptación. Mitigación esencialmente es reducir daños, y adaptación significa ser capaces de ver cómo cambió el clima, cómo cambió el escenario. Ya no puedo sembrar papa donde no va a haber el rendimiento esperado, tengo que ver las maneras de diversificar mi oferta, tengo que ver la manera de aprender a leer la información del mercado de destino en el celular inteligente, y ya no me engañe el intermediario, etc. Todo eso es fundamental y tiene que ver de nuevo con ciencia y tecnología. Ahora, hacer un análisis crítico del cambio climático. El cambio climático también es resultado de un estilo de desarrollo desigual. Estoy hablando a nivel del planeta Tierra. Las externalidades negativas nos llevan a una fórmula muy injusta. China y Estados Unidos provocan el cambio climático, pero nosotros pagamos la cuenta. Porque Perú es un país con economía pequeña, 0.4% de producción de gases de efecto invernadero. Nosotros no somos quienes estamos dañando el mundo. Los países que han provocado este caos, que está golpeando severamente a la gente en todo el planeta, hace que Perú esté entre los 10 países más vulnerables. Y ese debe ser nuestro reto en la capacidad de negociar.
Y el escenario ahora se complica, porque encima, por encima de todos los errores del señor Biden, él reconocía el problema del cambio climático. El último discurso del presidente Trump ha sido decir: el cambio climático existe, pero no es generado por el hombre. Bueno, hemos avanzado un poquito. Pero eso va a ser un problema tremendo. Porque Perú está entre los 10 países más vulnerables. Es decir, pagamos la cuenta por el resto del mundo. Y ese es un tema que nos complica la gestión país. Entonces, hay que tomar conciencia de lo que significa el cambio climático como realidad en nuestra vida. Y aquí vamos a hacer una comparación con el COVID-19, que me parece muy didáctica. Ambos problemas, el COVID-19 que lo hemos vivido hace relativamente muy poco tiempo, junto con la emergencia climática, tienen que ver con el abuso de la naturaleza. Es decir, por el daño al mundo silvestre, hay especies que no tenían por qué estar en la ciudad ni ser manipuladas en un laboratorio, que hemos ocasionado el problema del COVID-19. Y por un problema de excesiva producción de gases de efecto invernadero, por no tener un manejo eficiente de recursos energéticos llamado carbón y hidrocarburos, hemos llegado al calentamiento global. Entonces hay un punto de coincidencia entre estos dos problemas. La inacción está teniendo costos irreversibles. Eso funciona en el caso del cambio climático. No funcionó en el caso del COVID-19, porque desde el presidente hasta el ciudadano más humilde estábamos pensando que mañana nos moríamos. Y por eso la reacción fue más rápida. Otro aspecto importante: ambos problemas evidencian el valor estratégico de los bienes públicos. Todos reaccionamos y nos damos cuenta: oye, hay que preocuparnos de la situación del sistema de emergencia en el hospital, porque podemos caer ahí. Y si no tiene camas, si no tiene oxígeno, es terrible. Luego, ambos problemas requirieron y requieren acciones colectivas y simultáneas, y una fuerte interacción con la cooperación internacional, lo que dijo el profesor Nakao, el tema de la vacuna. El papel del Estado es fundamental, no podemos darle la espalda al Estado. Cuando yo escucho al presidente de CADE hablar de que la corrupción del funcionario público es un cáncer que está destruyendo al Perú, hay que reconocer que detrás del funcionario público corrupto hay un empresario corrupto. El funcionario público corrupto no puede vivir si no hay un empresario corrupto que lo alimente, si cabe el concepto. Esa relación perversa es insustituible. Entonces hay que cambiar la mentalidad también de los empresarios que buscan la salida fácil. No pueden ganarle al competidor en buena ley y tienen que buscar la trampita. Eso ocurrió en el caso del gasoducto del sur. No hubo soborno a funcionarios públicos, pero es una forma de corrupción y delito también sobornar al gerente de la competencia para que se dispare a los pies. Y eso ocurrió en ese concurso. De manera sorpresiva, la competencia se saboteó. Entonces, otro aspecto importante es que las decisiones deben basarse en la ciencia, en ambos problemas. En el COVID-19 fue fundamental y lo es en el cambio climático. Pero las respuestas han sido muy diferentes. En la crisis del COVID hubo sentido de urgencia y decisión política. En el caso, lamentablemente, del cambio climático, todavía no hay un sentido de urgencia e indecisión. Indecisión reinante y a veces una profunda indiferencia. Entonces, esto lo voy a saltear porque ya el profesor Nakao lo ha explicado con claridad. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la Cumbre Mundial de Cambio Climático ha sido un fracaso. Y el Acuerdo de París mismo no le dio valor e importancia a la redistribución de recursos con los países periféricos como el nuestro.
Entonces, eso nos obliga a ser mucho más creativos y mucho más empoderados en buscar la capacidad de resiliencia a partir de un gran esfuerzo propio. Pero no podemos darle la espalda a este problema, porque el costo está recayendo en nosotros, los afectados. La diferencia es que tenemos una ventaja frente al África. ¿Cuál es esa ventaja? Tenemos condiciones naturales, menor daño a los recursos naturales que África, que nos pueden permitir, con un poquito de dominio tecnológico, ser la región de la bisagra. ¿Cuál es la región de la bisagra? Que tenga la oportunidad de empoderar a su gente en sobrevivir y salir adelante frente al cambio tan agresivo de escenarios, pero al mismo tiempo decirles, si el cambio climático avanza, su país va a tener muy poco espacio. Ustedes van a tener que venirse a vivir aquí. Para mí es bien interesante esos juegos de niños que ahora en Europa se muestran de escenarios. ¿Qué va a pasar cuando se inunde Europa por el cambio climático? Los espacios que van a quedar. Entonces, regiones como los Andes peruanos o la Siberia rusa resultan estratégicos. Esperemos no llegar a eso. Pero hay que ser conscientes de ese problema. Entonces, tenemos que valorar el costo de oportunidad. El costo de oportunidad que significa responder a tiempo frente a este problema. Y ese es el problema que hoy tenemos, porque la crisis política en el Perú es muy grande. Prácticamente hemos cambiado los partidos políticos por clubes electorales, donde ya no hay grandes esfuerzos académicos, ni están los mejores de la clase en el Congreso. La primera vez que yo fui al Congreso, uniforme de colegio, iba a visitar el Congreso media hora, me quedé hasta las casi 12 de la noche. El debate entre Ramírez del Villar, Cornejo Chávez, Luis Alberto Sánchez era una lección académica de primer nivel. Andrés Tauce. Hoy yo salí corriendo. ¿Por qué ha caído tanto la política peruana? Y es un error gigantesco de dictadura de derecha e izquierda, porque viene de Velasco y se reprodujo con Fujimori, satanizar los partidos. Cuando son los instrumentos para asegurar que los líderes naturales que vienen desde el colegio sean quienes asuman el rol de liderazgo del país. No pasa esto en Colombia, en Uruguay ni en Singapur. Es un problema peruano, la satanización de la política en exceso. No es cierto que todos los delincuentes del Perú están en la política. Eso es falso. La política es la más visible de las vitrinas para los delincuentes. Esa es otra cosa. Pero se cuecen habas en todas partes, en todos los campos y escenarios. Entonces, las innovaciones, y este es un tema esencial. Yo analizo el presupuesto para ciencia e investigación que recibe Cusco, que no es una cantidad despreciable, y cómo eso le permitiría al Cusco tener un acuerdo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con la mejor universidad alemana y con el mejor centro de investigaciones de China. Lo que nos está faltando es hacer eficaz la inversión pública para que el recurso humano sea prioritario en el Perú y tengamos ingenieros cusqueños que nos sorprendan, hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa con el canon? Más de $1 millón diarios que recibe el Cusco, 20% solamente tiene un resultado exitoso, 80% se pierde en el camino por corrupción y mala gestión. Así no hacemos patria, así perdemos esta carrera por sobrevivir y salir adelante frente a estos tremendos problemas. Entonces, América Latina representa 8% de producción de gases de efecto invernadero, es periférica, pero América Latina es protagónica de la solución del nuevo mundo que queremos hacer. Perú, por ejemplo. Perú le da a la cuarta revolución industrial el cobre que necesita y también tierras raras.
Hay un estudio último en IGB muy interesante del potencial peruano en tierras raras. Entonces tenemos que reaccionar y saber tratar con el capital extranjero y saber tratar con Beijing y con Washington sin sumisión. No somos comunistas como el presidente de China o el primer ministro, pero nos importa la ciencia y la tecnología de China y hay que saber tratar con ellos. Es nuestro principal inversionista. Y con Estados Unidos tenemos que mantener la mejor relación, pero también buscando que se nos trate de igual a igual, no como patio trasero, porque eso suena algo despectivo. Entonces, si no reaccionamos, vamos a ser cada vez más frágiles frente a los desastres naturales. La prueba es el inventario de daños y yo me quedo sorprendido cómo se ha burocratizado la autoridad ambiental en el Perú. Es increíble que el Ministerio del Ambiente, desde que se creó, en lugar de reducir la contaminación en el Perú, ha crecido. El informe del Banco Mundial dice que en 2007 era 3.9, hoy es 5% la contaminación en relación al Producto Bruto Interno en el Perú. Quiere decir que mientras creamos más instituciones, solamente el maquillaje. No tiene sentido hacerle la vida imposible a una empresa que quiere cumplir los protocolos y hacerlo demorar 3 o 4 años para aprobar una certificación ambiental cuando podemos hacerlo todo dentro de un año, pero priorizando lo importante, que no es la formalidad, sino es el requisito de fondo. ¿Cómo va a quedar el suelo, el aire, el agua, cuando desarrollo mi proyecto y cuando me voy? Para mí es un fracaso lo que ha pasado en la selva norte, que grandes operadores hayan hecho quebrar o hayan tenido que quebrar A o B en lugar de cumplir con su plan de abandono. Eso no se veía en hidrocarburos. Ese es el drama del Perú hoy. Por eso la selva norte es ingobernable y por eso, a diferencia de Ecuador, de Colombia, de Brasil, hasta de México, es tan difícil promover inversión en exploración y hidrocarburos en el Perú. Cuando a mí me tocó ser viceministro, casi llegamos a 100 contratos de exploración. Hoy ni siquiera llegan a un dígito. Es dramático el problema que vivimos hoy, porque la crisis de los hidrocarburos en el Perú es mucho más grave en el Perú que en el resto del mundo. Y es importante trabajar. ¿Por qué es importante trabajar la solución? Porque si no aprovechamos más nuestro gas natural, Perú va a ser más débil, más frágil. No tiene sentido que solo los limeños gocemos del gas, cuando hay mecanismos para lograr una masificación, no en todo el Perú, que eso es demagógico, inviable, pero sí el 50% del consumo de diésel puede ser gas natural. Pero si metemos más gas en el sector eléctrico, ya no tendremos 15 años, sino solo 7. Esa priorización la tiene que hacer el Estado, es decir, transporte, hogares, industria, prioridad. El sector eléctrico ya tuvo su gran transformación y le ahorró al país muchísimo dinero a través de, vean, hagan la suma y la resta. Vendimos el gas 20 años a la mitad del precio, que fue lo que fue el Henry Hub en Estados Unidos. Claro, hay momentos en que se igualó hasta superó, pero el balance final nos da como resultado que subsidiamos la mitad del gas que se vendió en el Perú, pero logramos con eso un ahorro de 80.000 millones de dólares, que permitió que la economía peruana sea competitiva y que la minería tenga su ciclo expansivo del año 2003 al 2013, porque sin infraestructura gasífera no había ventajas para el Perú del ciclo expansivo de la minería. Ojo con eso. No es cierto cuando se dice que solo los precios altos de la minería nos bendijeron esos años. Falso de toda falsedad. Porque si no había infraestructura eléctrica, ¿de dónde iba a salir esa minería? Y costo competitivo. La gestión del hombre también jugó su papel. Entonces, los desafíos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de adaptación local
mucho mayor de lo que hoy estamos haciendo, evidentemente. La agricultura es el sector más sensible. Debemos hacer que la agricultura, que fue un desastre desde la época de la reforma agraria, el profesor me decía cómo hubiéramos hecho como en el caso de la comunidad industrial, que nunca llegó a pasar del 49% de las acciones de las empresas. Y eso permitió que el gestor de la empresa nunca abandonara su empresa, a pesar de los tiempos difíciles. Si hubiéramos hecho eso mismo con la reforma agraria, los 80 años, porque en la guerra del Pacífico destruyeron toda nuestra infraestructura agroindustrial de la costa y hubo que reconstruirla. Y llegamos a ser líderes de producción de azúcar en el mundo gracias al esfuerzo empresarial. Les hubiéramos dado sitio en el directorio, participación en las utilidades, copropiedad, todo, pero no quitar el know-how, la gestión que ha destruido la agricultura, y por eso ahora tiene un peso mucho menor en el PBI que lo que era en 1960. Y es muy diferente la economía del latifundio andino, donde no había tecnología eficiente, de lo que era la zona agroindustrial de la costa. Pero acá la ideología demagógica trató a todos por igual, y el Perú perdió como resultado final. Entonces, tenemos que ir hacia resolver la vulnerabilidad del sistema de generación eléctrica. Tenemos un problema serio, desde 5% hasta 50% de menos caudales en nuestras hidroeléctricas. Y eso provoca que haya una demanda sorpresiva acelerada de diésel que importamos mayoritariamente. Desde la minería hasta nuestras casas y los hogares más humildes pueden ver en el escenario más hostil que se duplique el recibo de luz. Tenemos cómo evitarlo. En el corto plazo es pasar del 7% a 20% de participación del sol y el viento en la matriz eléctrica. Y dejar de mentir a la gente diciendo de que no, la energía solar es intermitente, no sirve. Acaba de aprobarse la norma en el OCINERMI que todo proyecto solar y eólico tiene que tener bajo el brazo su sistema de almacenamiento de energía. El único país en el mundo que le da al inversionista esa obligación, el resto era el sistema, con lo que se ha obligado ahora a que todo proyecto solar y eólico tenga sistemas de almacenamiento. Esto es muy importante porque va a hacer que se promuevan pequeñas hidroeléctricas, porque hasta hoy la tecnología más económica de almacenamiento de energía es guardar agua. Y la forma más eficiente son las pequeñas hidroeléctricas que, de forma sorpresivamente grata, nos dan otro beneficio: ayudan a la agricultura, ayudan a guardar agua para mayo, frente al estrés hídrico en la zona donde vive la mayor parte de peruanos, que es la parte occidental de los Andes. Y los mineros nos dan una lección con estas geomembranas para almacenar los residuos de la actividad minera. Hoy hacen acuerdos sociales para almacenar agua. ¿Cuál es la ventaja de hacer una reserva, un represamiento de agua en zona alta, que antes tenía hielo de roca dura, que no tiene el problema que tiene Poechos en zona baja? ¿Y cómo bombeamos el agua hasta la zona alta? Con la generación eólica y la generación solar. Con lo que se logra lo que Alemania hace tiempo. ¿Qué cosa es? Aprovecha el sol y el viento para que en la noche la hidroelectricidad funcione. Y esa sinergia nos asegura costos competitivos. Entonces, esa hoja de ruta, que significa que la gestión del país descansa en técnicos y personas calificadas, y hay una alianza estratégica con la academia y con la empresa, porque, por favor, no podemos tratarnos entre peruanos de esa manera, de venir a decir ustedes son los culpables de hacerse acordar una canción. Lo importante aquí es sentarnos juntos, que ustedes sigan haciendo bien lo que saben hacer, pero que se den cuenta que su éxito y su futuro tiene que ver con el futuro del gran barco que de todos, que es el Perú.
Esta no es una tarea solo del inquilino de turno o la inquilina. Entonces, hay tarea pendiente en energía, agricultura, la parte forestal, la industria, el tema del agua, las zonas costeras, en salud, en transporte. En transporte nos hemos disparado los pies por la corrupción. Es urgente aprovechar el gas natural, que es una solución más barata que la electromovilidad, pero no dejar de promover la electromovilidad. El comentario del ministro de Transporte es bien interesante cuando el ministro de Transporte chino le dijo: bueno, señor ministro, somos aliados, somos amigos, acá tenemos 300.000 vehículos para llevar a Perú, díganme cuándo lo podemos hacer. El ministro de Transporte miró a su equipo. La respuesta: ¿cuántas electrolineras tenemos? ¿Cuántos centros de carga rápida tenemos? Y ahí viene la apuesta para ustedes. Porque hay un estudio técnico que muestra que los lugares más adecuados para las electrolineras son muchas de las estaciones de servicio. Por lo tanto, debemos acordar el crédito blanco y la asistencia técnica para que eso empiece a caminar y no contentarnos con 3 electrolineras porque han sido puestas por las empresas eléctricas. Así no hacemos país. Tenemos que darnos cuenta que esta es una hoja de ruta que toma tiempo. Mientras tanto, tenemos 2 décadas del gas natural que es importante saber aprovechar. Después, empezará a abrirse camino el hidrógeno. Otro tema importante es hacer un análisis en cada campo de la actividad económica, costo-beneficio de lo que significa la adaptación. Los sistemas de alerta temprana, hay un viejo amigo que está muy vinculado al gremio que en todo momento habla de sistemas de alerta temprana. El país todavía no logra algo que países vecinos han logrado hace tiempo. No tenemos el sistema de prevención de waifus en nuestros celulares. En Japón existe hasta de terremotos. Claro, es mucho más difícil predecir terremotos, pero aunque sean segundos, pueden salvar vidas. Dependiendo del punto de epicentro, evidentemente, porque si el epicentro es lejos, en 5 minutos podemos ponernos en un lugar seguro. También el proteger los manglares. Hay que cambiar la mentalidad de las inmobiliarias y los gobiernos locales que destruyen los manglares que son para todos nosotros reserva de vida. Yo me quedé sorprendido cómo este sabio peruano, que fue precursor de la era de los cohetes espaciales, Paulet, hizo todo un plan de desarrollo urbano de Lima, desde el Japón, donde trabajó y vivió buenos años, y que tuvo un mérito impresionante. Fue por mérito a su trayectoria y a su ayuda a la Argentina en su época más gloriosa que le dieron el grado de coronel del ejército argentino. Pocas personas conocen. Es uno de esos personajes que ha sorprendido al mundo de la historia peruana, que no es reconocido. Pero el aporte que dio fue interesante. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que hay que cambiar el desarrollo urbano. No podemos estar contentos con una Lima que colapsa. Todo el mundo quiere venir a este árbol artificial de luces que atraen, pero ya los sistemas de Lima no soportan más gente porque los recursos están fuera de Lima. Y hay que crear oportunidades, como han hecho otros países en las ciudades intermedias, y dar los servicios básicos donde están los recursos para hacer un ordenamiento territorial y un crecimiento sostenible del país a partir de la ciencia y la tecnología. Y hoy, gracias a la inteligencia artificial y gracias al conocimiento que puede llegar a través de Internet, podemos cambiarle la vida a la niña y al niño del pueblo olvidado del Perú más remoto. Entonces, la gran oportunidad que nos mencionó el profesor Nanacao de Chancay,
Pero Chancay puede ser una frustración tremenda también, porque en el mejor de los casos esos planes diarios van a ser 5 años. Hay quienes dicen 10, para tener capacidad del mercado interno de aprovechar esa tremenda puerta de conexión con el mundo. Los primeros años vamos a ver la producción de Brasil y otros países hermanos pasar, porque Perú no tiene una articulación inteligente entre todo el potencial desde Tumbes hasta Tacna y desde la Amazonía con relación a todo lo que el Perú puede exportar al mundo en bienes y servicios. Es más, lo vamos a ver este verano cuando vayan a la playa, lo que significa ir a la playa en ese mar de camiones que traen de ida y vuelta carga, porque no tenemos la infraestructura amigable para un país que tiene tremenda oportunidad en Chancay. Es urgente trabajar articuladamente y ese trabajo no es fácil. Miren cómo el ministro de Transportes ha tenido que seguir terapias de yoga para entenderse con el alcalde de Lima. Finalmente lo ha logrado. El tema de los alimentos, ir hacia la digitalización, los temas de los alimentos, ir hacia la digitalización, los edificios sostenibles y parcialmente la movilidad eléctrica, junto con el uso del gas natural. Aquí vemos, evidentemente, esto es interesante, cómo la innovación tecnológica hace que la energía renovable sea más económica a pesar de las ventajas que aún tienen las energías fósiles. Y Perú tiene una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque en Perú hay subsidios, pero no llegan a los niveles de otros países. Pero cometemos un error cuando en la huelga de transporte le devolvemos el selectivo al consumo al transportista. En lugar de decirle, en lugar de devolverle el selectivo al consumo por tu unidad vieja, te voy a apoyar con esos recursos para un crédito blando y asistencia técnica para que tengas tus buses a gas. Y alguna de las líneas, si técnicamente viable, eléctrica, y combinar donde es factible. Pero el Estado es el gran facilitador del cambio. Yo participé en la negociación o renegociación de la fórmula de ajuste del contrato de Camisea en octubre del año 2006. Gracias a esa renegociación se pudo lograr 560% de incremento de la demanda en el Perú, que era 25% la demanda de gas. ¿Por qué se logró ese cambio? Porque desde el gasista hasta el empresario de estaciones de servicio y también el industrial dijeron, ya no es como antes, ya no va a cambiar el precio en un año 140%. Y hay cierta predictibilidad porque el cambio de la fórmula de ajuste, introduciendo esas dos variables, el incremento del costo de la energía en el principal mercado de consumo, Estados Unidos, el incremento de los costos de maquinaria y equipos de la industria petrolera en Estados Unidos, se le dio un porcentaje de incremento muy moderado al precio del gas natural del lote 88, y eso motivó una masificación que ha marcado un hito en el mundo, y Confide ganó un premio por su crédito. Tenemos que aprender de esas experiencias. Hay trabajo en normatividad, en regulación. El poder regulador del Perú, miren lo crítico que voy a hacer, ha decrecido en calidad. Y prueba de ello es que no hay diálogo con la empresa privada. Prueba de ello es que SENACE, que empezó bien, ya empieza, es como Indecopi, también necesita una reingeniería. Porque empezamos adaptándonos a los tiempos, más vale el maquillaje que el resultado. Lo que debemos exigir a la gestión pública, al igual que la empresa privada, es evaluación por resultados. Y así la Contraloría también. No ser el cómodo fiscalizador que se siente en la tribuna a ver cómo le hago la vida imposible al que trabaja más. No, pues. Para mí fue absurdo el principal logro de Contraloría, destituir al expresidente de Petroperú por haberse gastado 900 soles en cafés y sanguchitos en las sesiones de directorio de Cofidra. Increíble. Destituirlo por eso, háganle que pague con intereses los 900 soles, pero no sean exagerados. Así no hacemos país.
Entonces, hay trabajo por delante, el tema financiero es importante, el planeamiento de la política fiscal también. Hoy tenemos un problema, la política monetaria es orgullo del Perú en el mundo. Los bolivianos ahorran en soles. Nuestra política monetaria es mejor que Argentina, es mejor que Brasil, es mejor que Chile. Es un golazo, pero la política fiscal es un desastre. Algo no funciona ahí. No es posible que tengamos una nota tan buena en una columna importante de la política pública y al otro lado y estemos serenos frente a esa situación. Eso llama a la urgente reingeniería. Y lo otro es saber encauzar la participación pública, la participación de la sociedad civil. Si hubiera mayor participación por canales oficiales, habría menos violencia. Uno de los psicólogos más importantes, me parece que ha escrito hace poco un excelente trabajo sobre la idiosincrasia peruana, nos da una reflexión y nos dice: la violencia en el Perú tiene que ver con el problema de que no sabemos escucharnos, ni hay diálogo entre nosotros. Se puede lograr cosas sorprendentes. Yo he visto en la minería, que no es una actividad fácilmente aceptable por las poblaciones locales, por lo que fue el pasado, donde ha habido experiencias comprometedoras dependiendo de la región, ha logrado cosas sorprendentes. Tenemos ejemplos de gestión de minería que son orgullo en los escenarios de talleres de ejemplo de las buenas prácticas en la industria extractiva. ¿Por qué no mostrar lo bueno? ¿Por qué esa falta de amor propio hace que estemos totalmente resignados a ver las noticias malas como que es lo único que podemos ver del Perú? Eso es falso, hay muchas cosas buenas. Entonces, la reforma del transporte es fundamental, así como el tema de la seguridad. A un familiar lo asaltaron, le robaron su computadora y su celular. Él tenía la información georreferenciada de la posición de su celular y la posición de su computadora. Y le duró 3 días. Hablamos con el alto mando policial. Era increíble la respuesta. Primero, no tenemos personal, no tenemos vehículo. Se consiguió el vehículo, hay un problema, no podemos entrar al lugar donde está el equipo, pero por favor, no hay un trabajo articulado con el fiscal, con el juez. No. Podemos cambiar la foto de la inseguridad en el Perú rápidamente. El gobierno inteligente lo permite hoy. Que solamente resolvamos un porcentaje de los robos y asaltos que se dan todos los días, ya los ladrones van a pensarlo 2 veces. Ya no va a ser tan fácil. Y estamos dándole la espalda a la solución rápida. Y lo peor de todo es que esa persona que va por un poco de dinero, por un celular, una computadora, se droga y termina matando a una persona irresponsablemente. Entonces, en el transporte hay mucho que hacer. La solución la conocen ustedes, porque la asociación ha tenido un rol proactivo que yo destaco en la búsqueda de soluciones eficaces. Hay que replantear eso. Esto mismo que se dio con las tecnologías renovables que nacieron el año 2008 en un esfuerzo por aprender de la experiencia con 5% de la matriz eléctrica con estas tecnologías, ya no necesita el sol y el viento subsidios. Ya hoy toda la solución está simplemente en reglas que permitan que compita de igual a igual en el mercado eléctrico. Pero no puedo dejar de mencionar que el hidrógeno es la gran bisagra que va a unir las renovables con el gas natural y también con los otros hidrocarburos, a través de este nuevo combustible, que es el único que va a poder superar el hecho real de que la electricidad solo llega al 20% de la economía peruana. El 80% restante es hidrocarburos.
Por lo tanto, el hidrógeno es la solución de fondo. Por lo que se debe trabajar esa infraestructura de manera común. Y en lugar de pelearse financiando diario chicha para atacar al funcionario de turno, deberíamos, que son lamentablemente malas prácticas que se han puesto de moda en el Perú, no todos, menos mal, sentarnos en la mesa, mirarnos frente a frente y como personas que nos conocemos y hemos compartido momentos tan importantes en nuestro país, buscar soluciones. Yo no creo que entre peruanos debamos ser mezquinos. Y el Ministerio de Energía y Minas y cualquier organismo público no va a lograr la certeza de una solución feliz y exitosa si no trabaja con ustedes y trabaja con la academia. Las coincidencias entre los proyectos mineros más importantes y el mapa de energías limpias es sorprendente. Porque los mineros son los que han empujado al mercado y les han dicho a los generadores, déjate de pelearte, yo quiero que me vendas electricidad que me garantice huella de carbono neutral, porque si no, mi mercado me lo cierra. Entonces, hoy, ya la última de las empresas térmicas que faltaba, ya acaba de cerrar el financiamiento de un pez solar importante. Entonces, tenemos que hacer planeamiento estratégico, que significa trabajar la infraestructura de hidrocarburos, porque es importante y todavía tiene un techo. El gas hasta el 2080, por lo menos. Y el petróleo quizás menos años, pero también, porque el gas natural, los estudios de hace 10, 15 años mostraban que el GLP complementa al gas natural. Que el gas natural, el éxito mayor está en el 50% de alcance. El GLP tiene el mérito de llegar donde es muy costoso llegar con gas natural. Y ayuda también a satisfacer necesidades de la población. El caso del diésel es otra cosa, porque el diésel es más contaminante e importamos el diésel mayoritariamente. Yo no hubiera invertido 8.000 millones de dólares en la refinería de Talara, hubiera promovido que todo el esfuerzo sea para infraestructura gasífera de esos recursos, pero ya es una realidad. Y cuando hubo sectores extremos que dijeron, ¿por qué no hacemos quebrar Petroperú? Porque es un mal negocio, porque hay que pagarle a los bonistas, van a demandar al Estado peruano si no se honra la deuda. Los bonistas no van a ir al Indecopi, ni van a participar del comité de insolvencia del Indecopi, porque el régimen jurídico los protege. Y la práctica internacional muestra que vamos a tener sarna que rascar. Entonces la solución es la reestructuración, pero tampoco negar la realidad. Petroperú no puede romper su punto de equilibrio. Petroperú necesita un manejo serio, transparente y con las personas más calificadas que hagan que se recupere lo que pasó en Petroperú. ¿Qué ocurrió cuando de tener valor basura los bonos de Petroperú? Minutos después que salió la norma de salvataje última de Petroperú, los bonos de Petroperú se dispararon. Nueva York, el mercado de valores a nivel global. ¿Por qué han bajado la mitad? Todos conocen la respuesta. El mercado de empresas que titulan en bolsa es muy sensible y el Perú tiene que cuidar la confianza de quienes invierten en el Perú. Ese es un valor fundamental y que mide nuestra eficiencia y nuestra transparencia en la gestión. Muchas gracias. Yo tengo para hablar mucho, pero tengo que respetar el programa y a los que vienen después. Muy amables. Gracias. Muchísimas gracias a Pedro Gamia. Quiero invitar a la señora Rocío Zorrilla para que pueda hacer la entrega de un presente por su participación.
Muchas gracias, Rocío y Pedro. Quiero invitarlos a todos a participar de un coffee break en la sala de exhibición comercial, que va a tener una duración de 20 minutos. Culminado el tiempo, les pediría que retornen a sus asientos. Gracias. Luis, ¿qué tal? ¿Están pasando? Bien, muy bien. ¿Qué te gustó? Bastante bien. 2.000 personas, más o menos. Pero no fueron las autoridades, ¿no? Porque un cada junta de empresarios son autoridades. No fue ningún ministro, no fue la presidenta. Socio principal, tú al que le aportas Eso el es el 30%, tú que le aportas el 30% no vas para decirte, oye, ¿cuáles son mis yo tengo un problema casi similar con Rico. ¿Qué pasa? Me cerraron una estación de y el salida. ¿Sabes lo que son las estaciones?